Continuando con nuestro programa, tenemos ahora la parte de litiasis renal y tubulopatías. Y como nuestra primera ponente tenemos a la doctora Virginia Cabello Chávez. Es nefróloga de adultos del Hospital Virgen del Rocío, dedicada a la nefrología clínica y responsable de la consulta de tubulopatías, onconefrología, entre muchas otras más. Adelante. Perdona que no... Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Espérate, no sé si voy a ser capaz de... Así. Pero sí quería... Yo sí tengo conflicto y el conflicto que tengo es que yo no soy uróloga, no soy pediatra y tampoco soy genetista. Pero igual, como ha comentado... Perdón, como ha comentado previamente, creo que le estoy dando al revés. Ahora, como ha comentado previamente... Esto no se puede pasar de otra manera. Porque es que creo que voy a tener problemas, ¿eh? Para acá. Como ha comentado previamente el compañero de urología, que no sepa dónde voy. Es que esto va... Ah, que tengo que ir para acá. ¿No? No, para acá. Ahí estás yendo para adelante, para atrás. Estoy yendo para atrás, por fin, menos mal. Pues para adelante es el grande. Bueno, ¿el grande es para hacia adelante? Sí. Bueno, perdón. Como está diciendo, no soy uróloga, no soy pediatra y no soy genetista. Pero como estaba comentando previamente el compañero de urología, por un lado, la enfermedad renal litiásica no es un problema local, es una enfermedad sistémica, que puede ser la primera manifestación de un síndrome monogénico multisistémico y, por otro lado, como ya ha dicho él, se va a acompañar de enfermedad renal. Por lo tanto, en muchos casos con insuficiencia renal, tenemos que llegar a una colaboración entre nefrólogos y urólogos, como ya las propias guías europeas de urología comentaban ya en el año 2022, y también el doctor Alberto Ortiz, en una editorial del NDT, comentaba la necesidad de un estudio colaborativo entre ambos. Por otro lado, los nefrólogos vamos a recibir con la consulta de transición pacientes pediátricos que van a presentar una prevalencia de enfermedades que son diferentes a la de población adulta, y entre ellos las tubulopatías. Por lo tanto, queramos o no, tenemos que saber de este tipo de patología. Y también los nefrólogos tenemos que saber que hay causas monogénicas de enfermedad renal y para ello tenemos que estar preparados en el conocimiento de genética y para ello nada mejor que hacer el máster de enfermedades renales hereditarias. Como él ha comentado también, la litiasis es una enfermedad mundial con una alta carga, de manera que en los últimos 20 años, al menos en un grupo de países, se ha producido un aumento en la incidencia absoluta que podemos hablar entre un 20 y un 30%. La magnitud del problema, cada año hasta un 1,5% de la población puede desarrollar un cálculo, más de un 50% van a recurrir y el riesgo acumulado a lo largo de la vida puede ser de un 15 a un 20%. ¿Eso qué significa? Que 1 de cada 5 de los que estamos sentados aquí va a tener un cálculo. Por otro lado, la elevada morbilidad asociada no solamente a la insuficiencia renal y el gasto sanitario asociado a la litiasis. Como él ya ha comentado también previamente, las principales composiciones del cálculo están formadas por sales de calcio, tanto salato cálcico como fosfato cálcico, y este es el motivo de los que la mayoría de los estudios estén destinados a este tipo de litiasis, aunque es cierto que la incidencia de ácido úrico se está incrementando en los últimos años. Ya se ha hablado de la importancia del análisis de la composición del cálculo, que no puede ser un análisis químico, y la composición es la que nos va a guiar etiología, tratamiento y prevención. La litiasis renal, como la nefrocalcinosis, que es la forma parenquimatosa de una nefropatía cristalina, es un proceso complejo y pleomórfico donde hay un equilibrio, de una manera muy simplista, entre promotores e inhibidores, de manera que cuando la balanza se dirige hacia los promotores, se va a producir lo que es la saturación, la agregación, el crecimiento de la litiasis. Y en ambos procesos, en este proceso, están involucrados tanto procesos ambientales como procesos genéticos. No voy a hablar de los ambientales, pero sí me gustaría recomendaros esta publicación recientemente
del Current Opinion, donde viene a decir que la enfermedad litiásica forma parte del síndrome renocardiometabólico. Es decir, por un lado, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial son situaciones donde nos van a provocar cambios en la composición de la orina, una disminución en la excreción de amonio, un aumento del sodio urinario que van a favorecer la litogénesis. Y, por otro lado, la piedra, el fenómeno litiásico, no deja de ser un proceso inflamatorio y de aumento del estrés oxidativo y, por ello, también de insuficiencia renal y, por lo tanto, de aumento de la morbimortalidad cardiovascular. Y, por otro lado, en el mismo podemos decir que en un 50% también pueden estar relacionados con factores genéticos. Sabemos que hasta un 40% de los pacientes formadores de litiasis tienen historia familiar, que aquellos que tienen historia de litiasis, historia familiar de litiasis, tienen hasta 3 veces más posibilidades de recurrencia, que cuando se realizan estudios de heredabilidad en gemelos, la incidencia estimada puede ser hasta de un 63%, y en aquellos casos que la litiasis es cálcica, hasta en un 70-80% existe historia familiar. Pero dentro de estos componentes genéticos, ¿qué peso tiene? Las causas monogénicas, los polimorfismos de riesgo y variantes monoalélicas en pacientes con enfermedades autosómicas recesivas. Y esos son los 3 aspectos que, con permiso de los genetistas, voy a intentar hablar. Y empezando por las causas monogénicas, es cierto que en los últimos 10 años han aparecido numerosos estudios en cuanto a la prevalencia. En esta tabla os intento resumir aquellos estudios más importantes con N por encima de 100. Y si observáis, la prevalencia, la rentabilidad diagnóstica en este grupo de pacientes pues oscila entre un 6 hasta un 21%. ¿Y de qué depende esta rentabilidad diagnóstica? Por un lado, de la población que yo haya elegido, si es una población infantil o si es una población adulta. Si yo he elegido cualquier paciente que tenga litiasis o he utilizado criterios restrictivos que sean frecuentes, bilaterales, que se acompañen de insuficiencia renal. Y, por otro lado, la rigurosidad a la hora de aplicar las características de esa variante genética que hemos encontrado. En los últimos años se han publicado 2 grandes estudios. Hace unos meses, procedente del Consorcio de Enfermedades Litiásicas Raras, liderado por la Clínica Mayo, donde estudiaron 426 familias y más de 650 pacientes. Aquí sí que utilizaban criterios restrictivos, es decir, que pacientes menores, que el inicio hubiera sido antes de los 18 años, que hubiera alguna historia familiar, que fueran bilaterales, y encontraron una prevalencia de enfermedad monogénica de un 34%. Otro estudio reciente, todo lo contrario, no utiliza ningún tipo de criterio restrictivo, sino es prevalencia de enfermedad litiásica en población adulta. La otra era población joven con criterio. Y aquí, población adulta que además utilizan exoma completo. ¿Y qué rentabilidad diagnóstica? Pues solamente de 787 pacientes litiásicos adultos solamente encontraran variantes monogénicas que no llegaban a un 3%. Esto ya nos dice algo. Una enfermedad monogénica en población adulta no seleccionada, la prevalencia va a ser baja. Por lo tanto, estos estudios nos han venido a decir cuándo debemos sospechar una causa genética de litiasis o cuándo debemos hacerlo. Cuando sea un comienzo precoz, antes de los 18 años, si existe esta teoría familiar, pero tenéis que recordar que muchas de estas etiologías son autosómicas recesivas y, por tanto, la historia familiar puede faltar. A lo mejor existe historia familiar, pero por el riesgo poligénico y porque muchas veces es difícil de diferenciarlo, pero la historia familiar puede faltar cuando exista consanguinidad, si son bilaterales o recurrentes o múltiples, si existe enfermedad renal crónica, si existen anomalías urinarias específicas, hiperosaluria, cistinuria e incluso hablan de la presencia de hipercalciuria, porque muchas van a ser hipercalciuria si no existe un aumento del sodio urinario, ¿de acuerdo? Si no está relacionado por una alta ingesta de sodio. Si la composición de estas piedras tiene unas características patológicas, cistina, xantina o de monohidrato de oxalato. O cuando se acompañen de
tengamos datos que nos hagan sospechar que nos podemos encontrar frente a una tubulopatía, una proteinuria tubular que nos puede hacer sospechar un DEN, que yo tengo una hipomagnesemia, una hipokaliemia, una acidosis y, por supuesto, la presencia de manifestaciones extrarrenales, porque muchas de ellas van a formar parte de un síndrome monogénico sistémico, pero centrado en la litiasis tenemos que valorar hueso y dientes. No toda enfermedad renal litiásica se tiene por qué acompañar de litiasis. Nosotros recientemente, y esto hay casos publicados, que los pacientes se diagnostican en el riñón trasplantado o después de una biopsia renal de un déficit de adenosinfosfosforilistransferasa. Nosotros recientemente el grupo de trasplante ha tenido un paciente que estaba diagnosticado en su riñón nativo de una vasculitis ANCA, que ha tenido tuvo un daño renal agudo en el posttrasplante inmediato y esta fue la enfermedad. Y yo recuerdo hace como 25 años una paciente que siempre tuve la sospecha que era una hiperosaluria de causa genética, que le hicimos el estudio fue negativo y recayó en su riñón trasplantado y finalmente era una hiperosaluria tipo 3, que le hicimos, ya les digo, el estudio genético hace como 20 años. Pero esto todavía sigue ocurriendo. Cuando hablamos de enfermedades monogénicas, enfermedades renales monogénicas, enfermedades litiásicas monogénicas, tenemos que pensar en diferentes circunstancias. La primera, que el riñón sea el responsable de la piedra y esté sufriendo el daño como consecuencia de las mismas. Y aquí estarían todas las tubulopatías. Por otro lado, que el riñón es el primer órgano afecto, pero la causa se encuentra fuera del riñón porque hay un defecto metabólico enzimático que provoca el aumento de determinadas sustancias que no son solubles en la orina y van a provocar su precipitación, por ejemplo, el oxalato y los defectos de la purina. Por otro lado, que esta causa litiásica forme parte de un síndrome monogénico sistémico múltiple, donde tenemos múltiples alteraciones bioquímicas, pues, por ejemplo, una fibrosis quística, una enfermedad de Wilson. Y por cuarto lugar, que verdaderamente aquí lo que predomina es un problema estructural y sean menos importantes las alteraciones bioquímicas. Ejemplo, la poliquistosis renal. La poliquistosis renal, principal causa de la litiasis, son problemas estructurales, aunque exista una hipocitaturia y un aumento del ácido úrico. Centrándonos en las dos principales causas monogénicas, donde el riñón es el órgano que lo sufre, en uno él va a ser responsable y en otro existe un defecto enzimático externo, cuando hablamos de tubulopatía, podemos encontrarnos con alteraciones en el transporte de urato, alteraciones en el transporte de la cistinuria o bien múltiples causas de hipercalciuria, tubulopatía proximal asociada a la enfermedad de EDEN, alteraciones en el metabolismo en el transporte de fosfato sódico, alteraciones en el receptor del calcio, tubulopatías pierde sal tipo Bartter, hipomagnesemia hipercalciúrica y las acidosis tubulares distales. Y dentro de las por sobreproducción, el oxalato y las relacionadas con el metabolismo de las purinas. Y dentro de estos síndromes multisistémicos pueden ser causas endocrinas, desde un hiperaldosteronismo primario, familiar, síndromes endocrinos múltiples, otras enfermedades sistémicas como puede ser, por ejemplo, el Wilson, otros síndromes multisistémicos como la fibrosis quística, donde en ellas no existe una alteración metabólica específica, sino un síndrome metabólico sistémico que puede ser la causa de la litiasis, pero forma parte de un síndrome multisistémico donde no solamente existe una afectación renal. Sí que me gustaría comentaros, más que enfermedad por enfermedad, que en el último año y medio se han publicado nuevas variantes. Por ejemplo, el defecto de Claudina 2 que produce nefrocalcinosis medular. La Claudina 2 juega un papel fundamental en el transporte paracelular de sodio y calcio en el túbulo proximal. Al no reabsorberse el calcio llega a la médula ósea, llega a la asa de Henle, se reabsorbe nefrocalcinosis e hipercalciuria. En algunos casos, estos defectos de Claudina 2 se pueden asociar a azoospermia por el papel que juegan estas tight union a nivel del epitelio del epidídimo. Otra variante recientemente descritas son variantes en el canal TRPV5, que, como sabéis, es el responsable del transporte transcelular de calcio a nivel del túbulo distal. Estas mutaciones en TRPV5 lo que van a provocar son cambios en la hélice del canal TRP, que es fundamental para un correcto funcionamiento del mismo, y se le han llamado como nefropatía pierde calcio con hipercalciuria asociada. Y si pensabais que el anión más importante, el anión olvidado, es el cloro, no, está el sulfato.
Hay un transportador, un intercambiador de sulfato a nivel del túbulo proximal y también a nivel intestinal que intercambia sulfato con otros aniones y entre ellos con oxalato. Pacientes con defectos de función de esta bomba se acompañan de disminución del sulfato en sangre, aumento de la excreción de sulfato, y el sulfato tiene múltiples funciones biológicas más allá del papel que tienen a nivel del cartílago, y se pueden acompañar de afectación musculoesquelética, aumento de la transaminasa y hiperoxaluria. Volviendo a las causas monogénicas que os estaba comentando, como podéis ver, hay una enorme heterogeneidad genética, múltiples genes que pueden causar este tipo de patología. Enormemente heterogéneas, pero a la vez hay un gran solapamiento fenotípico en todas estas enfermedades. Y esto ya lo demostró hace años este estudio también del grupo de la Clínica Mayo, donde ellos tenían familias donde se había realizado estudios genéticos por secuenciación de sangre, donde la sospecha inicial era de una enfermedad de Edén o era una hiperoxaluria primaria, pero el estudio fue negativo. Ellos repiten el estudio genético a través de un panel de genes que eran unos 45 genes los que iban incluyendo. Pues bien, en aproximadamente más de un 20% de los pacientes que previamente la sospecha clínica era de un DEN, el diagnóstico fue otro, y en aproximadamente un 7% de pacientes que la sospecha clínica era una hiperoxaluria primaria no demostrada por sangre, la enfermedad genética fue otra. Es decir, existe una gran heterogeneidad genética y un alto solapamiento fenotípico. Esto mismo ocurría en el estudio que os comenté previamente del Consorcio de Enfermedades Renales Litiásicas Raras, publicado recientemente con más de 620 individuos. En aproximadamente el 49% el fenotipo clínico de sospecha se confirmó, pero en un 51% el fenotipo clínico de sospecha era otro diagnóstico. En líneas generales, cuando la sospecha era de una hiperoxaluria, se confirmaba que era una hiperoxaluria. Si había una sospecha de una enfermedad de Edén donde se había recogido la presencia de proteinuria tubular, se confirmaba, pero si el paciente la sospecha era una hipercalciuria, nefrocalcinosis sin diagnóstico, o bien la presencia de hipercalciuria, como he comentado, mirar la gran variabilidad de genes que podían provocar la causa genética era enormemente variable. Por eso se habla de que en este tipo de enfermedades debemos de hacer mínimo paneles de genes. ¿Y qué tipo de variantes se encontraron en el grupo de la Clínica Mayo cuando analizaron todos los casos índice? En 103 pacientes eran variantes bialélicas, tened en cuenta que son principalmente enfermedades autosómicas recesivas, en azul hiperoxalurias primarias, en amarillo cistinuria y en verde alteraciones del cotransportador sodio-fosfato o bien de déficit de vitamina D. Pero es que a la derecha eran pacientes que eran variantes monalélicas, en gris enfermedad de Edén, ¿vale? Es una enfermedad ligada al cromosoma X, pero sin embargo teníamos un porcentaje de enfermedades monalélicas donde expresaban enfermedad, tanto en los cotransportadores sodio-fosfato como en la cistinuria, es decir, se perdía el concepto de variantes monalélicas, portadores sanos de variantes monalélicas. Una de las familias de los genes más estudiados es el CDC34A3, que es el cotransportador sodio-fosfato. Entonces, este grupo estudió todas 304 individuos, 145 familias y dividió entre los que eran monocigotos y los heterocigotos. Los pacientes con una sola variante, aproximadamente el 50% tenían expresión de enfermedad solamente teniendo una variante entre enfermedad renal, enfermedad ósea o ambos. Esto quiere decir que no es un portador sano. Pero es que no solamente lo hemos visto en este tipo de portadores, sino que también están descritos pacientes con mujeres portadoras con enfermedad de Edén, pacientes portadores sanos de hipomagnesemia hipercalciúrica familiar, de enfermedad de Edén, que presentan manifestaciones clínicas. Por lo tanto, parece que al menos en un grupo de pacientes homocigotos, solamente que presenten con una sola variante, pueden presentar manifestaciones más sutiles de la enfermedad, que no queda muy bien explicado el motivo. ¿Y qué ocurrió en el estudio que os comentaba antes, que era población sana,
que había tenido adultos solamente un episodio quizás de litiasis, donde la prevalencia, donde el porcentaje de mutaciones que encontraron de variantes genéticas fue muy poca. Pero, sin embargo, en la gráfica de la derecha sí que había un alto porcentaje de pacientes portadores en homocigosis de cotransportadores relacionados con el sodio fosfato, con el cotransportador sodio fosfato, con cistinuria o con relación con el metabolismo del calcio en estos pacientes. Por lo tanto, en ocasiones, por lo menos en la litiasis, pacientes monocigotos pueden tener manifestaciones de esta enfermedad. ¿Qué tenemos en cuanto a estudios de GWAS? Ya sabíamos por diferentes estudios de riesgo poligénico que podía explicar parte de la heredabilidad en los pacientes que no tenían causas monogénicas. Este es un estudio más amplio que lo que hace un estudio, se llama un metaanálisis, donde incluyó todos los estudios previos de poblaciones no solamente europeas, sino poblaciones europeas y asiáticas. Se incluyeron más de 12.000 casos y lo que se observaron que había, dentro de ese riesgo poligénico, había 20 loquis asociados a litiasis renal. Y muchos de estos loquis localizados en genes implicados, estaban implicados genes que tenían que ver con el transporte tubular o con el metabolismo de calcio, del sodio o del ácido úrico. Es decir, esto es en población sana donde hacemos riesgo poligénico. Pero ellos fueron, otro grupo fue más allá y no solamente hicieron estudios GWAS, sino que hacen un estudio epidemiológico que lo que intentan es valorar, vale, esta variante frecuente que parece que puede ser un factor de riesgo. Hacen un tipo de estudio para ver si esa variante puede tener causalidad. Y lo que observan que algunas de ellas no solamente son factores de riesgo poligénico, sino que muestran que tienen que ver con el metabolismo del calcio, con el receptor del calcio o con la vitamina D. Por lo tanto, no solamente son variantes, son marcadores de riesgo, sino que tienen un papel en la señalización. Volvamos a la estrella anterior, que era el LCLCA34A3, el cotransportador sodio fosfato. Ellos observaron, esto es un estudio ya de genoma, pero genoma en la búsqueda de variantes raras, y observaron que en este estudio observaron que hasta un 5% de la población litiásica son portadores en heterocigosis de dicha variante, comparada con la población sana, que solamente se encontraba en un 1% de la población. La presencia de esta variante en heterocigosis, variante rara en heterocigosis en la población con litiasis, aumenta hasta 4 veces el riesgo poligénico en estos pacientes. Por lo tanto, la arquitectura genética de la enfermedad litiásica representa un espectro continuo donde convergen mecanismos fisiopatológicos compartidos. La magnitud del efecto genético y la dosis génica es variable y no es el mecanismo subyacente. Variantes raras, al menos en SLC34A3, tiene un efecto intermedio entre los trastornos mendelianos y el riesgo poligénico, que nos puede explicar parte de esa heredabilidad perdida. Y la expresión fenotípica puede ser sutil y solaparse entre portadores de variantes monogénicas y poligénicas. Y, por lo tanto, estamos mejorando nuestro conocimiento dentro de las enfermedades litiásicas. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente ponencia, que son los Renal Tube Datos, por la doctora Elena Gil Peña. Ella es licenciada en Biología y doctora en Biología Molecular y Funcional. Trabaja en el Hospital Universitario Central de Asturias, especializada en diagnóstico genético de nefropatías hereditarias. Dirige el grupo de investigación en pediatría del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y coordinadora del proyecto internacional Renal Tube. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación y por haberme invitado a formar parte de las jornadas. Yo voy a tratar de contaros un poquito pues esta idea que surgió hace ya pues la friolera de 13 años más o menos y la verdad que bueno,
Al principio fue como un camino muy árido porque hubo que crearlo desde cero, luego bueno, se fue allanando, fuimos echando asfalto, ahora crecieron las ortigas y es el momento de segar, ¿no? Entonces, bueno, como toda situación, ¿no? Con la ley de Murphy no podéis entrar en el registro hoy, ni mañana, ni estas semanas próximas porque estamos en pleno proceso de cambio. Pero bueno, voy a tratar de contaros un poco qué es lo que se pretendía. Bueno, pues este es el guión, ¿vale?, que voy a seguir. Voy a tratar de ser dinámica y voy a empezar por el principio, por el proyecto. Como todo buen proyecto, pues surge de una idea y quiero mencionar aquí al profesor Fernando Santos y al profesor Víctor García Nieto, que fueron los pioneros, trabajando cada uno de ellos pues en las mismas y a la vez en distintas enfermedades renales raras, tubulopatías. Al fin y al cabo, pues decidieron apostar por un proyecto, una sinergia, un enfoque conjunto, apostando pues por un tipo de proyecto de estrategia tecnológica que proponía el Carlos III, ¿no? Entonces decidieron hacer esto y en un primer momento, bueno, me tenéis que perdonar si no están todas las personas que conforman los equipos de Renaltube, lo he puesto en pequeñito ya intencionadamente, pero se fueron haciendo sinergias y al final, bajo un proyecto coordinado, conseguimos la financiación para desarrollar Renaltube, contando inicialmente con los hospitales de Nuestra Señora de Candelaria, de Tenerife, el Hospital de Cruces de Baracaldo y el Hospital Central de Asturias. Poco tiempo después, unos cuantos años después, no muchos, decidimos ampliar el número de enfermedades y se incorporó también el Hospital Valdebrón. Con todo esto, pues llegamos a tener 11 tubulopatías y esta imagen que veis aquí pues es simplemente para que veáis que durante todos estos años nos hemos conseguido financiar a través del Instituto de Salud Carlos III, que ha decidido apostar pues por este tipo de proyectos, de enfoques en los que pues, las enfermedades raras, cuando se ve el espectro global, ¿no?, cuando se ve desde distintas perspectivas, cuando se ven a muchos pacientes, podemos llegar a definir mejor el contexto clínico y el debut que tienen. Esta es la página web, como os decía, en la parte pública sí que podéis entrar, pero en la parte privada no. Y la parte privada es precisamente esa parte donde los profesionales médicos podéis acceder o tenéis que acceder. La parte pública se concibió para poder permitir que todo el mundo conociera un poquito mejor a las tubulopatías primarias y que supiera qué es lo que hacemos, qué tenemos detrás. 3 formas de participar o de colaborar, restringidas a los profesionales médicos, pero eso no evita, ¿no?, que los propios pacientes o la propia sociedad pueda llegar y decirle a su especialista, a su nefrólogo: oiga, mire, tengo esta enfermedad y resulta que hay un portal donde yo puedo de forma altruista colaborar, ¿no?, y dar mi información clínica y genética y así nutrir esta información. 3 formas de participar en las que, bueno, pues solo nos hemos quedado con 2 con el paso del tiempo. En un momento dado pensamos que Renaltube podía autofinanciarse trabajando como un laboratorio de diagnóstico genético y que se nos pagara por ello. Pero bueno, esto fue una idea que no se llevó a tierra en ningún momento y hemos trabajado siempre pues, con los pacientes históricos que ya tenían su diagnóstico genético hecho y que los profesionales médicos ellos mismos accedían a facilitarnos, a integrar esta base de datos. Y una segunda opción, que es la que a nosotros pues más nos ha provocado satisfacción, yo creo, a lo largo de estos años, que era poder facilitar el diagnóstico genético a aquellos pacientes que no lo tenían todavía por los motivos que fueran, ¿no?, incluso motivos pues, de acceso económico, puesto que este proyecto está planteado de forma internacional, como os voy a mostrar luego brevemente. Tenemos que obligadamente, además de todos los patrocinios que tenemos, la industria farmacéutica, las asociaciones de pacientes, siempre, por supuesto, pues el Carlos III, su apuesta por nosotros pues es de mención, ¿no? Tenemos un control muy estricto de todos los datos que tenemos. Son datos muy sensibles, con lo cual tenemos que ser muy estrictos con este control. De ahí que estemos ahora con estas reformas y estos cambios de la web. Y también tenemos una política de difusión de datos. Lo que más nos gusta son las
sinergias, ¿no? La colaboración, de manera que pues si hacemos uso, en definitiva, de pacientes, de información de pacientes para poder comunicar resultados, hallazgos, obviamente hay que contar con esos profesionales médicos que han estado incorporando esa información, ¿no? ¿Cómo participar? Ya os lo anticipé, estas son las tubulopatías que tenemos a disposición con su casillita donde se puede acceder y ver un poquito una información básica, ¿no? Siempre toda la cesión de información y el estudio genético, la demanda del estudio, se hacen bajo el consentimiento informado del paciente, tanto para la cesión de datos clínicos como para enviar la muestra. Una vez se decide, se consensúa con el paciente, el profesional médico quiere entrar a formar parte de la comunidad Renaltube, tiene que acceder bajo un registro, enviar unos datos básicos y a partir de ahí dar de alta a un paciente. Una vez el paciente queda registrado, anonimizado, pseudoanonimizado, pseudomizado, porque tenemos que tener una trazabilidad, tenemos que saber qué paciente es y en un momento dado hay que contactar, ¿no?, con el profesional, pero nosotros solo vamos a manejar números, ¿vale? Una vez que está dado de alta ese número, se le asigna ese código. A partir de aquí, pues, el profesional tiene que ir empezando a meter una serie de datos. Datos clínicos que constan, bueno, pues de unos antecedentes personales y familiares, de unos datos a lo mejor clínicos y bioquímicos. Para cada tubulopatía pues serán específicos, ¿no? Unos estudios de imagen que pueden ser muy informativos y estudios auditivos, como os pongo ahí, esto está probablemente referido a alguna tubulopatía concreta. Y por último, la información competente al diagnóstico genético. En ocasiones, si ya se dispone de esa información, se incorpora simultáneamente y si no, somos nosotros, una vez tenemos el hallazgo genético o no hallazgo genético, en definitiva, el resultado del estudio genético lo incorporamos. También, y esto es algo en lo que nos hemos quedado un poquito cojos, tenemos una ficha, una parte de seguimiento, un seguimiento longitudinal de los pacientes. Solo los datos diagnósticos no nos sirven de nada si no sabemos cuál es su desenlace, cuáles son los tratamientos óptimos, cómo evolucionan. Antes hablábamos de que ya no hay enfermedades, hay pacientes, ¿no? Pues toda esta información es súper relevante y es muy difícil mantener la adherencia de los profesionales, de los especialistas, y de ahí que también vayamos a trabajar un poquito en todo esto. Tenemos más de 1000 profesionales registrados y no todos han incorporado pacientes. Yo lo quiero ver como una lectura positiva, ¿no? Que uno se registre en algo es porque le genera interés, por si acaso en algún momento pudiera tener un paciente. Lo que sí hemos hecho es recibido muestras de muchas partes del mundo. Y bueno, a mí me queda todavía mucha en la mente, ¿no?, que cuántos de estos pacientes llegaron a buen puerto y me refiero con eso pues a cuántos realmente hemos sido exitosos a la hora de hacer el diagnóstico genético, ¿no?, como veremos ahora. Bueno, los datos, vamos a lo árido. Pues tenemos un total de más de 1000 pacientes, 1114 pacientes. El reparto entre sexos, como veis, es muy equiparable y traté de ir extrayendo información, ¿no?, para ver cuál era los datos que teníamos, ¿no? Pues por los segmentos de la nefrona pues no vemos muchas diferencias. Sí que cuando me pongo a analizar los datos me llama la atención que de hipouricemia de pronto no puedo valorar el número de casos que tenemos diagnosticados frente a los casos a los que se les ha demandado el estudio genético. Y fijaos en esta tabla, por favor, porque aquí podéis ver que si cogemos a aquellos pacientes a los que se les ha pedido, concretamente de hipouricemia renal, a los que se les ha pedido un estudio genético, es decir, que nos han marcado en la casilla de estudio genético realizado, sí o no, sí quiere realizarlo, tenemos 4 pacientes, cuando en realidad el hallazgo genético, no los que nos han incorporado a mayores, sino que el hallazgo genético es de 27. Aquí tenemos un sesgo de información. Claro, estamos haciendo una mala recogida de los datos. Y esto, a la hora de analizar la información,
está generando problemas. Estamos en un momento donde la salud se está volviendo digital, ¿no? Ya todo es la medicina de precisión y nos basamos en datos constantemente. Y a nosotros se nos está quedando cojo. Sin embargo, cuando miramos el total de pacientes que tenemos y miramos en cuántos casos se ha hecho el hallazgo genético, pues vemos que no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Que hay unas tasas, bueno, de la mitad más o menos, pero que es muy diferente, dista mucho de los valores que teníamos antes. Las causas subyacentes pues son prácticamente las esperadas, no nos encontramos muchas diferencias. Insisto en que todos estos datos están tomados de una forma bueno, un poco no muy estricta, digamos, porque bueno, era para mostrároslo, pero esta es la capacidad, quiero que veáis la capacidad o la potencia que puede llegar a tener el registro, ¿no? Podemos llegar a saber muchísimas cosas. Nos quedamos cojos en aquellos datos que no son tan definitorios de las propias enfermedades, ¿no? Siempre incorporamos los datos bioquímicos, potasio, magnesio, calcio, fósforo, pero luego datos muy relevantes como puede ser el peso al nacimiento, si hay datos de insuficiencia renal. Y fijaros que me llamó la atención muchísimo cuando me puse a revisar temas de consanguinidad, que los síndromes de Gitelman nos salen con una consanguinidad del 3%. Los que trabajáis un poco en síndrome de Gitelman, pues sabréis que hay mucha población de etnia gitana, que son prácticamente todos homocigotos para una variante conocida. Y aquí lo que estaba sucediendo es que estábamos seleccionando como sistema de conjunto a la casilla donde se tenía que poner consanguinidad sí o no. De manera que todo esto, bueno, y esto también para la nefrocalcinosis, ¿no? Pues nos salen unos valores, en algunos casos, que se corresponden un poco con la literatura, con la evidencia, con lo que conocemos, y otros que ni siquiera se aproximan. El seguimiento, bueno, cuando lo vemos aquí os pongo aquellos pacientes que tienen, en azul está aquellos que tienen al menos un seguimiento, y en naranja aquellos que tienen más de un seguimiento. Visto así, uno dice, hombre, pues hay bastantes, ¿no?, que tienen más de un seguimiento. Pero claro, estos son porcentajes. De lo que estamos hablando es de pacientes con respecto al número de casos que tenemos originalmente, ¿no? Y si de síndrome de Gitelman pues no llegamos a 60, 50 pacientes, teníamos originariamente incorporados 200 y pico. Entonces, esto hay que trabajarlo. Diréis, bueno, pero esto es de renal tube, entonces lo están haciendo tan mal. No que dicho por delante quede que realmente somos estrictos, ¿no?, a la hora de trabajar, pero sí que he querido hacer una evaluación un poco de autocrítica, porque a veces la autocrítica es lo que te impulsa, ¿no?, lo que te ayuda a mejorar, y sobre todo el ver a los demás, el apoyarte en los demás, el que te cuenten. Aún así, la producción científica yo creo que ha sido exitosa en estos años, pues hay 28 publicaciones referidas estrictamente a datos, ¿no?, de renal tube, o que han participado casos incorporados en renal tube. Y desde esta primera publicación, donde describíamos el modelo, y veis ahí que teníamos pues 50 casitos de acidosis, 35 de hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis. Bueno, pues al final hemos llegado pues a tener una cantidad de datos tan pulidos y tan aprovechables que hemos formado parte pues, de estudios, y seguimos formando parte de estudios de trabajos que son sinérgicos no solo aquí en España, sino a nivel europeo, como os pongo aquí con el registro, con el REG y este otro que es de ácido tubular renal distal, que también está trabajado en grupo, ¿no?, un grupo multidisciplinar europeo. Aparecemos en Gene Reviews también, parte del equipo renal tube, estamos en Orphanet también, y aquí quiero contaros un poquito las líneas. No son estrictamente líneas de renal tube, pero es lo que nos ha llevado precisamente a ver las carencias, las preguntas, ¿no?, que te puede a lo mejor generar el ver lo que está pasando con los pacientes. Van siempre alineadas
con la medicina genómica y la medicina de precisión, la medicina personalizada, en definitiva. La mayoría de las líneas o el enfoque que tenemos es siempre traslacional. Y entonces os pongo ahí, el grupo del País Vasco está más enfocado en el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman, en las tubulopatías Pierre-de-Sal, ¿no? Todo esto viene un poquito por unas formas de trabajar un poco históricas. Cada uno se va especializando y guiando en su temática y así seguimos. Para el grupo de Cataluña, del Vall d'Hebron, pues están en la investigación de la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria, nefrocalcinosis y el TENT tipo 1, ¿no? Y siempre ha mantenido esta línea que comparten en buena medida con Canarias, y siempre está enfocada a las bases moleculares, pero para poder hacer una traslación en su justa medida, utilizando más modelos celulares a lo mejor y haciendo estudios funcionales, pero no focalizándose en ese paso a lo mejor del modelo animal, que sí que en el caso de Canarias o en el caso de Asturias seguimos utilizando. Aquí Canarias me insiste en que diga que también lo que estamos haciendo es tratar de implementar el proyecto RenalTube y tratar de mantener su gestión, su actualización y bueno, su situación futura, porque de eso depende al final que su perpetuación, ¿no?, en el tiempo, y depende de eso y depende de vosotros y vosotras, claro, que lo sintáis como algo atractivo, que lo sintáis como algo necesario, relevante, y que los registros pues ayudan siempre, ¿no? Entonces, bueno, desde Asturias seguimos trabajando en nuestras líneas, que son más las hipofosfatemias, el XLH concreto, la citosis tubular, tal, pero el mantenimiento y la gestión de esta base de datos, que vemos que puede ser muy fructífera, que es muy potente, que puede darnos muchísima información, pero que se queda un poco cojita. Así que después de esta, no quiero daros una mala impresión en absoluto, yo creo que es el momento de sacar la segadora, de quitar esas ortigas y hablar de iniciativas y oportunidades, ver todo como una oportunidad de mejora. ¿Qué tenemos que mejorar? Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer algo visible que sea atractivo. Ya no podemos quedarnos con las páginas. Nosotros que estamos constantemente ya metiéndonos en páginas, cada vez necesitamos el color, lo atractivo, la información rápida, que no te suponga tener que ver una ruta que tengas que apuntar para poder llegar a las cosas, ¿no? Que esté todo bien diferenciado en bloques, aquello que es para la sociedad, que es para todos, y aquello que es para los profesionales, pero que puede interesar también a los pacientes. Las fichas que hay que rellenar, esos datos diagnósticos, antecedentes, o sea, no podemos tener esa cantidad de datos. Esa cantidad de datos porque luego realmente ya sabemos, estamos más o menos al tanto, ¿no?, de los niveles de bioquímicos. A lo mejor quizá hay que ir a por otras cosas que no podemos basarnos en. Tiene una imagen de ecografía renal y que la describa. Claro, explotar esa información, cada uno nos va a hablar ahí de lo que ve, obviamente, pero luego unificar esa información es complejísimo y no nos sirve en muchas ocasiones de nada, no tenerlo así. Acciones visibles. Bueno, pues colaboraciones, incitar a que efectivamente nos llamen de Europa, nos llamen de donde sea, ¿no?, para colaborar, pero hay que hacerse visible, hay que estar. Si no estamos y si encima tenemos una página que no es nada intuitiva ni interesante, pues no vamos a hacer nada. Y luego hay algo muy importante. Yo creo que al final hemos puesto que si hay una transparencia, ¿no?, para el uso de los datos y la difusión de los mismos, es decir, pues todos aquellos compañeros que hayan aportado 3 o más casos van a estar incluidos como autores en la publicación, y si no, van a ir incorporados en el equipo RenalTube, que se detalla al final. Ya, pero es que, ¿y si no hay publicación? Si pasan unos años, no sé, yo quiero ver que esos datos están sirviendo para algo, ¿no? Pues hay que hacerlos visibles, hay que hacer
que se vean. Entonces, la idea sería pues tener en cada espacio, en cada apartado propio de la intranet, relativo a cada usuario, a cada especialista, que tuviera ahí pues la capacidad de ver la evolución, el incremento de los datos y tener unas estadísticas pues a final de año o cada 6 meses que fueran bueno, informando de lo que se va haciendo. No estamos hablando ni siquiera de hallazgos ni conclusiones, sino de que eso va creciendo y de que lo que hace o lo que hizo forma parte de algo. Importantísimo, claro, los seguimientos. Tenemos que optimizar también. No podemos pedir un seguimiento anual con toda la carga asistencial que tenemos de investigación. Eso es imposible, es inviable. El seguimiento tiene que ser muy sencillo, tiene que remitirse al tratamiento, tiene que remitirse a aquellas comorbilidades que nos pueden interesar o aquellas características que siguen siendo un reto, ¿no?, a la hora de abordar a los pacientes una vez ya han sido diagnosticados. Y la integración con redes europeas, aquí bueno, pues he puesto europeas con redes internacionales de todo el mundo. Hemos concebido la página en inglés también y tiene que ir actualizándose, eso también, ¿no? Pero tenemos que además tener la capacidad de automatizar todo ese proceso de colaboración. O sea, estamos en un momento en que podemos analizar baterías de genes, podemos analizar el genoma de una persona y no somos capaces de volcar la información de un paciente, de su historia clínica o de del sistema integrado de laboratorio que tengamos a las fichas de RenalTube. Hay que estudiar todo eso. No digo que lo estemos haciendo ahora, digo que son, yo creo que oportunidades, por lo menos de ideas que nos tienen que quedar ahí, ¿no? Y ya un poco, pues, siguiendo con esa mentalidad, que yo creo que, vamos, es obligatorio el incorporar a la investigación a las personas realmente implicadas. Y por esto ya he puesto hace tiempo la acción estratégica en salud. Pues tenemos que hacer unas sinergias, tenemos que trabajar de forma conjunta. Y derivado un poco de toda esta iniciativa de RenalTube, dijimos, bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, o sea, hemos concebido el concepto de base de datos, podemos mejorarla, pero lo que implica hacer un registro que recabe información, que nos permita ver todo el espectro clínico de las enfermedades, de estas enfermedades, para poder saber que un paciente que tiene esto y otro paciente que tiene esto pueden tener lo mismo. Hemos consumido ya la idea, ¿no? Podemos buscar las bases moleculares, pero ¿qué más podemos darle a los pacientes? Pues a los pacientes y a otros profesionales médicos que necesitamos también, podemos darles la capacidad de co-crear, la capacidad de lanzar nuestras líneas de investigación a aquellas necesidades reales que tienen. Está muy guay que queramos saber cuál es el mecanismo, la vía de señalización por la que, bueno, pues el fósforo pues se pierde por la orina y qué es lo que… Ya, pero yo, ¿qué pasa conmigo, no? ¿Que esto va a servir para algo directamente para mí o para mi familia, para mi descendencia? Y es eso lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y RenalTube fue una iniciativa que salió un poco a colación de esto, ya me acabo, ¿eh? Vale, sí, perdón, que salió, pues eso, y es una página donde tratamos de hacer pues, encuestas de calidad de vida a los pacientes, que tratamos de formar, de dar material didáctico y conciliar un poco pues, todas las investigaciones para que den respuesta a esas necesidades. Y nada, RenalTube, estamos todavía trabajando en ello desde hace unos 3 años o así, pero bueno, el trabajo ya sabéis que va despacito, pero con buena letra. Y nada, aquí os dejo pues esto, que esta es nuestra premisa y que las tubulopatías pueden ser primarias, pero que los pacientes siempre son más. Así que muchísimas gracias. Perdón. Bueno, pues después de este jalón de orejas y llamada a la conciencia, no sé si tenemos tiempo de un par de preguntas, ¿sí, verdad? Vale, no te preocupes. No sé si tiene alguna pregunta entre el público. Muchas gracias. Bueno, me han encantado las 2 charlas. Voy a preguntarte a ti, Elena, una cosa. Lo del RenalTube, nosotros hemos querido traer esta charla porque
nos hemos enterado un poco de esto desde la RICORS, porque ahora estamos coordinando la parte hereditaria de la RICORS y decimos, oye, ¿pero esto qué es? ¿Cómo podemos colaborar? Queremos enterarnos qué es y queremos colaborar con esto y ver nosotros qué podemos ganar, cómo podemos colaborar con vosotros, qué ganáis vosotros. O sea, quiero decir, ¿cómo podemos hacer que vosotros podáis tener más pacientes y nosotros qué ganaríamos de eso? O sea, un poco cómo podemos colaborar. Bueno, pues yo creo que esa pregunta ya tenéis la respuesta, trayendo aquí a Renaltube, haciéndole difusión y dándole visibilidad. Es un mal momento, insisto, porque estamos en pleno cambio, pero el mero hecho de que la palabra Renaltube, ¿no? ya suene y no se asocia al renal tube del túbulo renal, que a veces uno mete en PubMed eso y te sale, ¿quiso usted decir esto otro? Pues ya es muchísimo y os lo agradecemos todo el equipo sinceramente, porque hacía mucho tiempo además que Renaltube estábamos ya quedándonos como un poco agotándonos al fin y al cabo, pues bueno, demanda mucho esfuerzo, que es fuera de tiempo, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir adelante, así que gracias. Pero insisto, si yo tengo pacientes con tubulopatías, ¿qué hago? ¿Me meto en el registro? O sea, quiero decir, ¿cómo hago para introducir pacientes? Claro. ¿Qué es lo que esperaríais de nosotros como médicos que llevamos hereditarias? Eso es, efectivamente, nada, es muy sencillo. De hecho, el propósito es mandar a hacer una difusión de un tutorial sencillo cuando se reconstruya toda la forma de trabajar, donde se explique claramente los pasos que hay que dar, que han de ser muy sencillos. Nada, registrarse como profesional médico, tener a disposición la documentación para transmitir al paciente y una vez se realice esto, se da de alta al profesional y a partir de ahí ya puede incorporar pacientes a demanda del estudio genético. O hoy en día yo creo que todos los centros ya tienen a disposición el estudio genético, sería un registro global de la información, incluyendo la genética. Así que os animo a todos a dentro de un mesecillo o dos a pasaros por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Juan Boades de Mallorca. Me ha encantado las dos ponencias y quería hacer una pregunta a la doctora Cabello. ¿Tienes una consulta monográfica de tubulopatías y litiasis o lo haces dentro de la nefrología clínica? No, es una consulta de alteración hidroelectrolítica. Pacientes derivados de... Bueno, porque muchas tubulopatías las diagnosticamos en edad adulta, tanto llevo túbulos, parte de litiasis que me derivan los urólogos, trastornos de la conducta alimentaria que se nos olvidan y toda la parte de lo que es de onconefrología que va con alteración hidroelectrolítica, que eso también es un grupo amplio. Lo que pasa es que también digo que esta consulta que la estoy llevando yo ahora también tengo que reconocer que la dejo en breve y la va a llevar otro compañero, pero así la tenemos organizada. Trastorno de la conducta alimentaria, que es un porcentaje importante y bueno, las ileostomías, todo lo que son problemas, alteraciones hidroelectrolíticas en pacientes de diferentes especialidades. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, podemos ir concluyendo para pasar al coffee break. Muchas gracias.